Assalamu alaikum. Soy Omar Weston y estoy continuando con la tercera plática sobre la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hoy quiero hablarles sobre los judíos antes de la venida del Islam. Y es muy importante relacionar la venida de Jesús y la historia de Jesús con la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y vamos a tener luego una plática sobre el cristianismo antes del Islam. Pero aquí es importante darle un seguimiento a los judíos. Y vamos a ver rápido. La última vez hablamos un poco de Abraham y de la historia de los judíos. Pero es importante reconocer que los judíos prácticamente después de la emigración de Egipto, que emigraron de Egipto, estuvieron en 40 años en el desierto y luego estuvieron una comunidad nómada por siglos. Y llevaban una característica de los judíos, es que llevaban el tabernáculo. Llevaban el tabernáculo y dentro del tabernáculo estaba el arca de alianza. Y no fue hasta Suleimán que dejó de ser centralizado el tabernáculo que construyeron donde cargaban el arca de alianza, que no era algo fijo, y bueno, hay historias, se lo llevaron y demás, y hubo conflictos ahí, pero yo quiero retomar aquí del templo de Suleimán. O sea, Suleimán construyó un templo para centralizar finalmente en Jerusalén el culto al Dios de Israel, el culto al Dios de los profetas, de Abraham y de todos los profetas. Cuando el reino de David y de Suleimán llegaron a su fin, que fueron el reino más grandioso, el Corán habla de es el reino más grandioso que ha habido, ¿no? Inclusive el profeta sallallahu alaihi wasallam se le ofreció tener un reino como el de Suleimán, pero él prefirió tener toda la recompensa en el más allá. Pero sabemos por el Corán que el reino de Suleimán fue magnífico, que hablaba con los animales, un reino que jamás hubo ni se repitió. Pero cuando murió Suleimán, como siempre, hubo una fitna social respecto al hijo de Suleimán que habían asignado. Esto ya es la versión judía bíblica, pero 10 tribus, los que vivían al norte del reino de Suleimán, se separaron y hicieron su propio gobierno, y nomás 2 tribus se quedaron ahí en lo que ahora se conoce como Judea, el tribu de Judea, con los levitas, si no me equivoco, son los que se quedaron ahí y son los que se volvieron los encargados del templo de Suleimán. Bueno, esta fitna empezó primero muy grande y los del norte de Israel recibieron profetas como el profeta famoso Ezequiel y el famoso Elijah o Elías. Elías mencionado en el Corán, y en el Corán se menciona que Elías tuvo que decirle a los del norte de Israel, las 10 tribus del norte, que dejaran de adorar a Baal, porque ellos habían edificado un templo y tenían otro profeta que decía que adoraran, un profeta falso, que los israelitas adoraran a Baal. Entonces, en castigo a la desobediencia del profeta Elías, Dios permitió que los asirios conquistaran. Entonces las 10 tribus del norte fueron conquistados por los asirios. Y al pasar varias décadas, inclusive, también le llegó la desobediencia a los de Judea, los del el reino de Judea, que empezaron a desobedecer a los profetas, y los últimos profetas, entre ellos Daniel, empezaron a predicarle a los judíos de Judá que obedecieran a Dios, que no fueran desobedientes, que cuidaran del templo, que cuidaran de la adoración a Allah, al Creador único, y que siguieran el Torah, ¿no? Pero les entró la desobediencia y Allah permitió que fueran conquistados ellos también por
los babilónicos. Y al ser conquistados el templo se destruyó y muchos emigraron, ¿no? Muchos se fueron a Irak, muchos de los judíos, de los de Judá, de las últimas dos tribus, se fueron a Irak y vivieron entre los babilónicos. Y aquí es importante señalar que mientras fueron los babilónicos, estaban en la diáspora y pasaron más de un siglo y estaban perdidos totalmente y literalmente perdidos. Hasta la fecha algunos dicen que nunca saben y nunca supieron dónde quedaron las tribus de Israel. Pero luego Babilonia fue conquistada por los persas y los persas, con Ciro el Grande, permitió que regresaran algunos judíos para que construyeran ellos mismos su templo, pero ellos no quisieron ir a trabajar en el templo y tardó muchísimo en reconstruirse el templo. Entonces el segundo templo fue un proceso larguísimo. Se dice que lo empezó Zorobabel, pero realmente quien ayudó en que todo esto sucediera fue una mujer que se llama Esther y por eso la santifican y dicen que es una profeta. Los judíos creen que hay una profeta que se llama Esther. Y la historia de Esther es un poco romántica porque y han hecho películas de ella, porque viviendo en lo que es ahora Irán, ella se acerca al reinado, a los reyes del Persa y se casa con el rey persa, o se vuelve su concubina, no es muy claro, pero termina con en la casa, en la recámara del rey de Persa, y ella logra influir. Algunos dicen que para que no torturaran a los judíos, porque algunos judíos habían sido torturados, pero más que nada se ve que era más con un fin de regresar y reconstruir el templo, regresar a los judíos. Entonces ella fue como una gran héroe de los judíos, sobre todo, y del sionismo en general, para que regresaran y volvieran a construir ese templo. Y en esa época, el rey de Persa, el nieto de Ciro el Grande, asignó a Esdra, que vivía en Irak, para que regresara. Ahora Esdra es Uzeir en árabe, Uzeir. Y nosotros en el Corán decimos que tomaron a Uzeir como, porque hubo algunos judíos que lo tomaron como Ibnullah, como hijo de Dios. En el sentido, Esdra es una figura muy importante porque es el que regresa. O sea, la Torá se perdió, las escrituras se perdieron y el que regresa y el que se vuelve como el jerarca, el sumo rabinato, el que empezó otra vez la cultura de la que ahorita les voy a hablar, del rabinato. Realmente Esdra es como el escriba de los escribas, el sheikh de los sheikhs. O sea, lo volvieron como... Lo enaltecieron y hablan hasta pensamientos mágicos de Esdra. Cuando Esdra, algunos dicen que no era profeta, que simplemente fue uno que trató de establecer el Torah, que regresó y que trató de construir el templo, pero que puso muros y los volvieron a tumbar. La misma fitna entre los samaritanos y los judíos y demás. O sea, Esdra no lograba construir bien el templo. Y Esdra narra cómo, ahora sí, como el chef o el barman, el copero, ¿no? Que le dicen que también Esther, en la época de Esther, estaba Nehemías, creo que se llamaba Nehemías, que está en los libros de Esdra. También está Nehemías, que Nehemías era como el copero, ¿no? Era el copero del rey persa, y con el copero y Esdra se promovió que los judíos regresaran y se volviera a construir el templo y volvieran los judíos a Jerusalén. Pero no todos, muy pocos volvieron, ¿no? Después que los persas ayudaron a los judíos a empezar el segundo templo, porque realmente no se concluyó hasta ya la época de un poco antes de Jesús, o sea, con Herodes, ¿no? Pero es importante entender que hubo como tres culturas importantes que influían sobre los creyentes o los musulmanes de esa época, o sea, los judíos que eran musulmanes, ¿no? Como ya les expliqué. Algo que influía sobre de ellos era
la cultura griega, la cultura romana y la cultura persa. Bueno, y bueno, la babilónica también, pero los asirios y los babilónicos como que fueron pasando a segunda esfera, dejaron de tener mucha importancia. Pero las tres culturas dominantes hasta la venida del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam fueron los romanos, los griegos y los persas, que influían en muchos aspectos. Pero con Alejandro Magno, como 300, o sea que murió en el 323 antes de Jesús, fue quien helenizó, quien trajo la cultura greca al mundo entero, ¿no? Y de forma muy rápida. Pero esto influyó mucho a los judíos. Los judíos empezaron a ponerse Alexander, ¿no? Como Sanders, ¿no? Tenemos el actor de ahí viene. Los judíos habían prometido que si Alejandro Magno los ayudaba, o sus cuatro, después de Alejandro Magno llegaron, o sea, se dividió en cuatro pequeños imperios, ¿no? El gran imperio de Alejandro Magno se dividió en cuatro con sus cuatro comandantes, ¿no? Y bueno, y los judíos prometieron que llamarían a Alejandro si Alejandro los ayudaba y los griegos los ayudaban, que llamarían a sus niños Alexander, ¿no? Y uno de los casos importantes es que esto creó una helenización entre los judíos tremenda, y aunado al problema de los profetas anteriores y ya la venida del Mesías, porque a ver, punto. Aquí es importante, hermanos musulmanes, entender que el concepto de Mesías no era un concepto del Torá, del antiguo, de los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, de los libros de Moisés. El concepto de Mesías realmente no estaba, y el concepto de Mesías, y no lo van a encontrar, los cristianos dicen lo que querrán decir, pero no viene. Y hablen con judíos inteligentes, que sepan de su propia historia, y verán que el concepto como tal no viene en el Torá. Viene en el Tanaj, viene en los libros posteriores, ¿no? Y viene ya en las profecías, ¿no? de posteriores. Y bueno, y el que lo pone ya como un artículo de fe, pues fue Maimónides, ¿no? Rambam, que vino ya en la época de los musulmanes, ¿no? Algunos hasta decían que era musulmán, ¿no? O sea, él es el que les da la akida de los judíos posteriormente, ¿no? El punto 13 de su akida era creer en la venida del Mesías, si no me equivoco, el punto 3. El punto es que ya los profetas de la época de la destrucción del templo, del primer templo, eran muy apocalípticos. Entonces, aunado a esto, ya la helenización, porque los griegos, o sea, sus monumentos y todo, pues andaban encuerados, no eran circuncisos. Pero los judíos empezaron como para adaptarse, como ahora los musulmanes, y por eso hay que reflexionar, hermanos, hay que reflexionar. Los musulmanes queremos ser gringos, imitamos la cultura gringa, queremos ser como los gringos, igual. Los musulmanes de esta época querían, como los griegos eran los que influían, era el idioma que se hablaba, era todo, era la fuerza cultural. Los gimnasios, habían puesto un gimnasio en Jerusalén, habían puesto algunos dioses helénicos dentro del templo, y bueno, los judíos se camuflajeaban sin circuncisión para también participar en la olimpiada y esas actividades, como ellos, los helénicos, lo practicaban. Y esto causó que surgieran como los talibán o como los ISIS, de los que luego serían los celotes de la época de Jesús. Pero eran un grupo muy, muy radical, rebelde, que ya no querían nada que ver con la cultura helénica, y estaban fomentando que la gente regresara al Torá y a las leyes de Dios. Y de ahí surgió el reinado de los macabeos, ¿no? En términos generales, pues surgió como unos 200 años antes de la venida de Jesús, el reinado de los macabeos. Y de hecho, de ahí Herodes estuvo influido, se casó con una macabeos, de los macabeos, de Maccabees. Y este concepto de Mesías estaba muy arraigado, y justo en esa época, en el año
0 llega Jesús, pero ellos nunca reconocieron a Jesús, los judíos nunca reconocieron a Jesús, y eso es la importancia del Corán, porque para nosotros los musulmanes, nosotros sí reconocemos al Mesías, a Jesús, pero como el Mesías de Israel, nada más. Al-Masih era para Israel y por eso creemos que va a regresar para hacer las cosas claras, porque también, pues lo veremos adelante, o sea, tomaron la figura de Jesús otro grupo que se volvieron cristianos y se conocen hoy como los cristianos, pero esa es otra cosa, muy diferente al judaísmo actual, ¿no? O sea, ellos empezaron a adorar a Jesús como figura y eso lo veremos la siguiente plática, los cristianos antes del Islam. Pero aquí tenemos Hillel y Shammai. Estos son los orígenes del rabinato actual. Y esto, a lo que voy, hermanos y amigos, es de que aquí se establece finalmente el rabinato. Cuando se destruye el templo y viene Jesús, que fue ya la última gota para los judíos de la misericordia de Dios. Esto lo afirmamos en el Corán y fue la prueba última. Pero Dios lo levantó en carne y hueso a Jesús y va a regresar para hacer todo claro. Pero a ellos, a rechazar Jesús, que para ellos pues, Jesús es un don nadie, ellos siguen más a Hillel y a Shammai, que eran como los líderes del Torah y de la ley, pero desde una interpretación rabínica, y son como el inicio del rabinato, y de hecho son el inicio del Sanedrín, o sea, del consejo de los 70, y fue el primer nazi, o sea, el primer presidente del consejo, ¿no? Y es algo muy relacionado al sionismo de hoy, al Estado de Israel, ¿no? Dicen que por ejemplo, Netanyahu ahora es un nazi, ¿no? Un líder y el Sanedrín, pues es ahí en lo que ahora llaman el Knesset, ¿no? Que está en Jerusalén. Esto es algo real y no son teorías de la conspiración, simplemente esto es lo que creen, averígüenlo. Pero bueno, Herodes fue el que finalmente construyó el segundo templo. Ellos no tenían problema con el segundo templo, ¿no? Aunque hayan echado ídolos a ellos, ídolos griegos. Y ellos, inmediatamente después de Jesús, a los pocos años, los celotes tuvieron una rebeldía en contra de Roma, y entonces Tito manda a las tropas y destruye el templo y prácticamente destruye, y es el fin de la historia de los judíos como tal, ¿no? Luego nomás son pequeños nichos y han estado viviendo en diferentes naciones modernas hasta la fecha como una mini comunidad, ¿no? O sea, son muy poquitos, ¿no? O sea, algunos dicen que no pasan de 20 millones de judíos en todo el mundo, ¿no? Y pues ahí van como que ¿sabes? Están con los rusos, luego con Inglaterra, Rusia, donde ahorita ya se están yendo como para China, ¿no? Y pues muchos ni siquiera se sabe si realmente son descendientes de las 12 tribus de Israel, ¿no? Por eso la secta más grande se llama Ashkenaz, ¿no? Los Ashkenaz, y Ashkenaz es de los descendientes de Jafet. O sea, hay 3 hijos que tenía Noé, ¿no? Ham, Sam y Jafet. O sea, Ashkenaz, aunque a ellos obviamente alegan, pero se me hace muy interesante cómo Ashkenaz, el nombre que escogieron para el 80% de la judería hoy, Ashkenaz, pues es hijo de Jafet, aunque ellos tienen sus argumentos, ¿no? Y dicen que no, y se entiende. Vamos a hacer aquí un corte. Ahí les estuve hablando, o sea, se destruyó el templo en el año 70, ¿no? Después de la venida de Jesús. Jesús se fue pues, en el año 30 más o menos, ¿no? Si la historia es correcta, no sabemos a ciencia cierta. Pero nosotros como musulmanes sí creemos que Dios lo levantó en algún punto de la historia y que va a regresar y que está vivo. Pero ese no es el punto. El punto es de que desde la perspectiva histórica, los judíos ahí se quedaron con la destrucción del templo y ya tienen control del rabinato, y el rabinato ha surgido en diferentes épocas, ¿no? Diferentes rabinos, entre los más importantes pues está Rambam, ¿no? Está Rashi, ¿no? El rabinato sigue y tienen sus 2 versiones de Talmud que hay, ¿no? Y toda la interpretación rabínica. Y el Corán se dirige a ellos, a los rabinos, muy interesantemente. El Corán dice, bueno, ustedes tomaron sus rabinos en vez de tomar el Torá, ¿no? Se legislan de acuerdo a lo que los rabinos dicen, y que los rabinos cambiaron la ley. Y es muy interesante porque esto es algo que pasó después de Jesús,
Entonces, como el Corán es como una actualización de la situación histórica de todo lo que está ocurriendo y es una respuesta a la circunstancia actual. Pero bueno, subhanallah, no por accidente, un grupo de judíos, eran 3 tribus de judíos, Kainuka, Banu Nadir, se me olvidan los 3 nombres de los judíos, de las 3 tribus judías, son bien conocidos en la historia, pero estos estaban ahí por muchos años, ¿no? Pero yo creo que sí eran como en el tiempo de posterior a Jesús, influidos por los persas, eran como de origen persa, pero y yo creo que ellos introdujeron el concepto de dirham, de las monedas de plata, porque las monedas de plata eran persas y las monedas de oro eran romanas, ¿no? Porque Arabia realmente, o sea, donde Alá escogió revelar su último mensaje, no era en un lugar influido por culturas de las 3 que les mencioné, de la romana, griega, o sea, era un lugar completamente virgen. Sin embargo, había un pequeño grupo de judíos que era muy importante, porque pues, o sea, los judíos, nosotros somos la continuación de la ley de Dios, ¿no? Esto es lo que creemos y afirmamos, pero venimos a aclarar también respecto a los cristianos, que en la siguiente plática vamos a hablar de eso, porque todo es parte de lo mismo. Y estos judíos del Yemen influyeron sobre algunos árabes que también se hicieron judíos, los judíos del Medina, perdón, de Yathrib, en aquel entonces se llamaba Yathrib, estamos hablando de 300 años, 400 años antes de la venida del profeta Mohammed. Estos judíos estaban ahí en Yathrib y eran una cultura relativamente influyente, y estos influyeron sobre los árabes del Yemen, y también en el Yemen se hicieron judíos, y esa es otra historia que la vamos a hablar en otras 2 pláticas sobre los árabes antes de la venida del Islam. Y bueno, es muy interesante también que los judíos siempre quisieron regresar al templo y querían otra vez el dominio, y el Corán menciona esto, y la fitna que pasaron, porque pasaron por 2 tipos de fitna, o sea, los 2 templos, ¿no?, que perdieron. Casualmente los judíos estaban más con los persas, ¿no?, y no con los cristianos, con los bizantinos, y de hecho justo en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el famoso Benjamín de Tiberías, un celote, un revoltoso, un rebelde, un grupo de judíos apoyó al Kisra, al rey de Persa, para tratar de derrocar a los romanos. Y eso es muy interesante, y se habla de ello en el Corán, en Suratul Rum, ¿no? De cómo los persas y los romanos estaban peleando, ¿no? Y bueno, ya nomás para concluir, quiero hablarles. Concluyendo, mira, se empezó el templo en la época de Soleimán, y Soleimán dijo que los gentiles, o sea, para los judíos, ya les dije en otra plática de las 70 tribus de las naciones judías, y Soleimán hablaba de que los gentiles, 69, o sea, ellos son una de 70 naciones, los hijos de Israel, y que las otras 69 iban a ir al templo de Soleimán a reconocer al Dios de Israel. Bueno, Masjid al-Aqsa es justamente donde está el templo de Soleimán. Y Masjid al-Aqsa es un lugar donde todas las 70 naciones van, o sea, donde gente de todas las etnias van y rezan a un solo Dios, al Dios de Soleimán y al Dios de los profetas. Y Masjid al-Aqsa antes, o sea, donde estaba el templo, se volvió un basurero. Los romanos literalmente tenían ahí un basurero, ahí echaban la basura. Los romanos, era un lugar completamente olvidado por siglos, olvidado por siglos. Y los musulmanes retomaron ahí, porque por decreto de Allah, Al-Aqsa se volvió muy importante para los musulmanes. De hecho, hay un capítulo en el Corán de Isra, de cómo Allah levantó a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad voló literalmente de la Meca a Jerusalén, y de Jerusalén subió al cielo. Entonces, justo donde está Al-Aqsa, se volvió importante por decreto divino para los musulmanes. Los musulmanes sagradamente defienden a este territorio Al-Aqsa, y es
Solo para los musulmanes hay 3 lugares que se nos permite ir a peregrinar y visitar y conocer, como donde puedes obtener baraka por viajar a una mezquita solo en 3, solo por 3 mezquitas puedes viajar y decir que vas a obtener bendición por viajar a ellas: Meca, Medina y Masjid al-Aqsa, ¿no? Entonces Allah incluyó a Masjid al-Aqsa y es bien importante protegerla y pues, subhanallah, es el qadar de Allah. Y esto está muy relacionado, todo esto, a una figura que mencionó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se llama el Dajjal, el Mesías falso, literalmente el Masih, el Dajjal, el Mesías falso. Ahora, los judíos siguen esperando al Mesías, y hay mucha similitud entre el Mesías falso, descrito en el Corán, en la Sunna del profeta Muhammad, y el Mesías que los judíos han hecho el Mesías de cierta forma, pero el verdadero Mesías que va a regresar es Jesús. Pero para los musulmanes no es tal cual, o sea, no es un Mesías para nosotros, sino alguien que va a seguir la Sharia, la ley de Dios, y que va a ser más como para los judíos y los cristianos. O sea, le va a poner claro a los cristianos que él no era Dios, y algunos judíos van a reconocer que él es el Mesías, pero no antes. Va a haber un Mesías falso, y ese Mesías falso que llamamos como el Dajjal, hay una descripción en el Corán y en la Sunna que hasta escalofríos te dan por las similitudes que hay entre las historias de los judíos y de los musulmanes, ¿no? Pero bueno, los invito a que estudiemos estos temas bien. Esto es para relacionar un poco, o sea, en qué época vino Muhammad sallallahu alaihi wasallam y qué estaba pasando y qué sucede con los judíos. Pues los judíos nunca fueron realmente abandonados, ¿no? O sea, Dios les mandó profetas siempre, y el profeta también, tanto para los judíos como para los cristianos, fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y espero que cuando termine las 60 pláticas que quiero dar, esta es la tercera, vayamos comprendiendo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es más que una continuación de todos los profetas del Islam, los profetas anteriores. Y vamos a ver también luego más adelante sobre más detalles sobre la escatología, el fin del mundo y la relación que Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene con las señales del fin del mundo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.